Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY. Economista Serrano, bienvenido. Se evidencia un propósito claro hacia el extractivismo por parte del gobierno de Guillermo Lasso, incluso con el riesgo de no cumplir con una serie de promesas, compromisos electorales en los que se había comprometido el presidente de la República en respetar el medio ambiente, en no realizar proyectos mineros en zonas de recarga hídrica, no realizar proyectos mineros a partir de una determinada cota, etcétera, documentos que han quedado además grabados y registrados como compromisos de palabra del presidente de la República. Los decretos 151 y 95 hablan de una posición como política de Estado pro-extractivista del gobierno de Lasso. Recientes informes dan cuenta de que oficialmente se anuncia ya el inicio de la extracción minera en Quimsacocha. Quisiéramos conocer el pensamiento suyo y el del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY. Pienso que el señor presidente Lasso está desinformado, sus asesores no le proveen de la información adecuada. Ese sería un primer punto, una primera idea que sometería a consideración suya y de quienes nos escuchan y nos miran. La segunda idea es de que aquí en Cuenca quien tiene que enarbolar la defensa es el señor alcalde y los concejales, quienes promovieron la realización de la consulta popular del 7 de febrero del presente año. Fueron ellos los que solicitaron por presiones, por gestión y también por propio convencimiento ante la Corte Constitucional la realización de la consulta. Y es el señor alcalde y el Consejo Cantonal, los 14 concejales, quienes tienen que responder a la ciudadanía por la defensa de los intereses de los cuencanos, por la defensa de las fuentes de agua de la zona del páramo. El asunto es muy simple. Nosotros, los habitantes de Cuenca, 600,000 habitantes, tomamos el agua que viene del páramo, de las cuencas hidrográficas de los 4 ríos de Cuenca. Ahí tenemos en donde se produce la materia prima que luego es procesada en las plantas potabilizadoras. Son un caudal de 3,000 litros por segundo de agua que ingresan a las 6 plantas potabilizadoras del Cantón Cuenca, la planta de Sustag, la planta de Tixán, la planta del Cebollar y la planta de Iquis, etc. De tal manera que este es un tesoro o es un patrimonio natural, un patrimonio que debemos todos los cuencanos defenderlos, que somos conscientes de esa defensa. Por eso el 80% votó por la prohibición de la actividad de explotación metálica en esas zonas. Entonces, estas dos ideas quiero plantear. Tenemos dificultades en comunicar a nivel nacional nuestra realidad. Esta es también otra idea que deberíamos considerarla. Me parece pues que estos datos son muy claros. Por otra parte, el gobierno central, haciendo uso de su autoritarismo y del centralismo, ha impuesto 46,000 hectáreas de concesiones en las áreas del páramo, en las áreas nuestras del macizo del Cajas. Y esto es intolerable porque simplemente está comprometiendo la supervivencia y la sostenibilidad de las zonas de recarga hídrica de Cuenca. Usted lo ha hecho ya en forma parcial, economista Serrano, pero bien vale la pena partir de una serie de hechos que son ya historia, pronunciamientos del municipio de Cuenca, del Consejo Cantonal en pleno, pronunciamientos muy claros, definitivos, documentados de la empresa Etapa, una serie de pronunciamientos que también se han dado desde la Cámara Provincial, el Consejo Provincial de la SUAY, pero sobre todo las consultas populares. Una de ellas promovida por el gobierno de Lenín Moreno, que se realizó el 7 de febrero del 2021, en el cual, perdón, me refiero a la consulta de Cuenca, en la cual el 80% de la población dijo sí a la prohibición de actividades mineras. Una consulta que tuvo que superar una serie de escollos para que al fin se realice en forma conjunta con las elecciones generales. La consulta del Cantón Girón, en la cual un 87% de la población se manifestó en contra de la minería en ese cantón, refiriéndose concretamente al proyecto Quimsacocha, luego bautizado como Loma Larga. Y el que nos referíamos inicialmente al de Lenín Moreno,
que fue el 4 de febrero del 2018, en el cual una mayoría del pueblo ecuatoriano se definió también con temas sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas. ¿En qué queda todo esto, toda esta participación, decisión manifestada en las urnas de manera legal por el pueblo ecuatoriano ante estos anuncios que se los viene haciendo ya de forma oficial desde los ministerios respectivos? Bueno, los derechos tienen que ser validados y tienen que ser defendidos, ya no son derechos. ¿Cómo ha sido? La consulta popular se realizó a través de la Municipalidad de Cuenca. Insisto, fue la Comisión Ambiental y luego la que puso en consideración del Consejo Cantonal la propuesta de la consulta, y esta fue elevada a consideración de la Corte Constitucional. Y entonces tiene que ser ejecutada en las partes pertinentes. Una de ellas es la delimitación de las zonas de recarga hídrica, que justamente la ha venido haciendo etapa y que ya la tiene etapa, porque aquí también se presenta el problema de que etapa viene ofreciendo agua potable a los habitantes de Cuenca desde hace 50 años, y etapa conoce exactamente las áreas de recarga, las áreas que debe proteger, las áreas de protección hídrica, en donde no puede haber intervención humana o puede haber una intervención humana muy limitada, pero de ninguna manera la actividad de explotación minera metálica, que procesa enormes volúmenes de material. En el caso de Loma Larga o Quimsacocha, en una de las áreas, porque aquí hay que también puntualizar, la concesión de Quimsacocha comprende 3 áreas: Cristal, la área Cerro Casco y la área Río Palso. En esta área, Río Palso, es en donde quiere la empresa iniciar la explotación minera. Pues en esta área de Río Palso, en caso de que se realizara la explotación minera, el volumen diario de procesamiento llegaría a 3.500 toneladas. Para tener una idea de la magnitud de este volumen, digamos que en Cuenca se procesa diariamente o se recoge alrededor de 500 toneladas de basura de los habitantes de la ciudad de Cuenca. Entonces es un volumen gigantesco, y esto significa una alteración y por otro lado una destrucción del ecosistema del páramo, dañando el ciclo natural de recarga hídrica, porque asociada a esta explotación minera vendría inmediatamente la colonización del páramo y la expansión de la frontera agropecuaria. Por eso los habitantes de Cuenca tenemos que oponernos y rechazar estas ideas que son planteadas desde el gobierno central. Por otro lado, desde el punto de vista económico, de ninguna manera la actividad minera es solución para la caja fiscal, puesto que los ingresos por las ventas de los concentrados minerales serían depositados en el extranjero en las cuentas de las empresas privadas que realizan la explotación. No es que van a venir esos ingresos por las ventas de los concentrados minerales a la caja fiscal, vendrá a cuentagotas. Y en el caso del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, el aporte sería casi nulo. Se habla de un nuevo estilo de hacer las cosas, de minería responsable, de minería sustentable. ¿Realmente existe esta posibilidad? Y hablemos concretamente de esta amenaza real, visible, cercana de Quimsacocha. No existe la minería responsable. En el caso de Quimsacocha, la concesión está dada para 12 años. Terminada la explotación minera, la empresa se retira y queda ahí pues el reservorio gigantesco con escombros, y queda presente el drenaje ácido de minas por cientos o miles de años. Y esa escombrera o relavera así denominada acumula más de 5 millones de toneladas de material lodoso tóxico, en donde habría alrededor de más de 50.000 toneladas de arsénico, porque resulta que el mineral de la zona de Quimsacocha contiene arsénico, lo cual es reconocido por la misma empresa que quiere hacer la explotación. De tal manera, pues, que la minería responsable no existe. Existe en tanto en cuanto se realiza la explotación minera. Pero el problema es quién cuida y quién limpia esas fuentes de materia prima, por una parte. Por otra, el proceso es el mismo, es un proceso convencional. Ahí se ha querido, con el manejo de estas palabras, confundir a las personas. El proceso de explotación minera es muy simple. Se hace una excavación,
se utiliza explosivos, se extraen las rocas, esas rocas son trituradas o molidas, en el caso de Quimsacocha, en dos momentos. En un primer momento hasta dejar pedazos de alrededor de 30 centímetros y luego en un segundo momento en molinos de bolas prácticamente se convierten esas rocas casi en talco. Luego de que están en esa condición de polvo, en partículas pequeñísimas, se pone en grandes canalones o en tanques con agua y con los reactivos químicos. Este es el mismo proceso que se realiza de explotación y de refinación en todo el mundo. Una vez que está extraídos de allí, se los deseca y se los concentra. Por eso la empresa va a producir y a exportar dos tipos de concentrados: concentral oro-cobre y concentrado oro-cobre, perdón, y concentrado pirita-oro. En el concentrado oro-cobre se encuentra el 8.5% de arsénico. Y estos concentrados van a ser enviados por el puerto de Guayaquil. No existe entonces el tal proceso nuevo, etcétera, o robotizado. El proceso que se va a utilizar o que la empresa postula o plantea para Quimsacocha es el proceso convencional de toda mina contaminante, de todo proceso minero que contamina. En el caso nuestro, gravísimo, porque un mérito de nuestro ecosistema es que tenemos los tanques en la parte alta. Inclusive no necesitamos ni bombear porque el agua baja por gravedad. Entonces sería un absurdo que hipotequemos y dejemos de lado esta ventaja, la destruyamos. No está ocurriendo esto, por ejemplo, en Quito, en donde la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito ya ha aprobado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en donde incluye la protección, lógicamente, de sus páramos. O el caso de la municipalidad de Loja, que también ya ha aprobado un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en donde protegen las fuentes de agua. Entonces, esa idea de la minería responsable es inexistente realmente. Yo no sé, obviamente el presidente no debe y no tiene por qué conocer todos los temas, pero le están engañando sus asesores. Una de Los las primeras usuarios, preocupaciones que surgió del decreto 151 que promueve la minería es el uso de las palabras, un mañoso manejo de lo que señalan los alcances de la consulta popular, una evidente protección que se intenta dar a procesos en marcha, más allá de que el caso de Quimsacocha, por ejemplo, no tiene aún la autorización para explotación, pero pasándose por encima de esto se lo continuaría. En el documento en mención se propone además la revisión y la aceleración de los procesos en curso, de las licencias ambientales, de los cambios en las condiciones contractuales entre las partes que de alguna manera, de acuerdo con el texto, debilitan más bien la posición del Estado. Y se va a argumentar también el hecho de que no sería una explotación a cielo abierto, sino minería subterránea. Quisiéramos en esto hablar con su amplio conocimiento sobre Tarqui, el gran acuífero, como ha sido determinado por Promas, lo hizo en declaraciones Felipe Cisneros en nuestro medio de comunicación, y la amenaza que significarían los compuestos áureos sulfurados, la acidificación de los suelos, que impactarían directamente además sobre dos de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca, el Tarqui y el Yanuncay. así es como usted lo ha señalado, realmente la concesión, el área Río Falso en la concesión de Quimsacocha, justamente al ser explotada, estaría contaminando, está sobre la fuente de origen del río Tarqui. Esto lo conoce Etapa claramente, porque ellos tienen una planta de procesamiento en la zona de Irquis y ellos conocen en detalle. Me parece que les corresponde a Etapa, le corresponde al gerente de Etapa, también enarbolar la bandera de defensa de las fuentes de agua de Cuenca. Por otra parte, los aspectos químicos de contaminación son clarísimos y son fácilmente entendibles. Lo que pasa es que al hacer una explotación minera en la parte alta, como digo, destruimos nuestros tanques de reserva de agua. Fíjese usted el absurdo que sería que pongamos un paquete con 1 kilo de arsénico al lado del tanque de reserva de agua que tenemos en la parte alta. Esto es lo que ocurriría con la explotación minera, así de simple y claro. Ya lo dijo en su momento el ilustre ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa en un estudio que presentó al directorio de Etapa, como usted lo ha puntualizado, y Etapa se pronunció en contra de la explotación minera. Me parece entonces que los aspectos químicos son clarísimos. Hay el drenaje ácido de mina.
En la naturaleza hay un equilibrio que se ha generado a lo largo de millones de años, en donde estos procesos se producen también, pero en mínimas proporciones, no así con la explotación minera, en donde se deja el drenaje ácido de mina, que proviene de la propia mina, que se rellena de agua y después vierte esa agua acidificada, y obviamente dañará en el caso del acuífero de Tarqui y contaminará el acuífero de Tarqui. Ya hubo una experiencia que ocurrió en la zona del río Machangre, en la parte alta, cuando por acción humana se deterioró la cubierta vegetal y empezó a producirse dióxido de manganeso. La nueva planta de Tixán obviamente evita y trae el agua entubada, la materia prima, para procesarla abajo, de tal manera que con esa mínima acción humana en la zona de la cuenca del Machangra se dañó y se abrió esta herida fuerte para que se produzca dióxido de manganeso. ¿Qué ocurriría con una actuación de una minera que procesa 3.500 toneladas de roca por día? Es decir, En honor nosotros al los tiempo, economista Serrano, ¿qué deberían hacer las instituciones azuayas, las autoridades, los representantes y el propio pueblo azuayo sobre estas amenazas? Bueno, primero el señor alcalde y el Consejo Cantonal tienen que defender su autonomía y el valor de sus puntos de vista y de su acción. Segundo, me parece que los asambleístas por el Azuay deben llamar a consulta a la comisión correspondiente y a llamar al ministro de Recursos Naturales, Energía y Recursos Naturales No Renovables, y al ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a que den respuesta y obviamente informen a nivel de la asamblea. O sea, corresponde obviamente esta responsabilidad a los asambleístas, particularmente a los asambleístas que han estado con la defensa del agua, como son el doctor Bruno Segovia y como es el ingeniero Johnny Tapia, que están vinculados o estuvieron vinculados con Pachacuti, pero a todos los asambleístas azuayos, que quienes deben llamar para interpelar, si esta es la palabra, o para que los ministros de Energía y de Medio Ambiente respondan sobre lo que está ocurriendo. Y obviamente dar relevancia nacional de esta temática, hacer conocer a nivel nacional y al Congreso de que en Cuenca se realizó una consulta popular en la cual el 80% dijo que no quería actividad minera de explotación en las zonas del páramo de donde proviene el agua para Cuenca. Bien, vayamos siempre en honor al tiempo hacia otro tema, transitemos hacia el tema de la vialidad, esa deuda histórica del Estado ecuatoriano con la provincia de la Azuay. Han pasado ya más de 100 días del gobierno de Guillermo Lasso, aproximadamente 100 días del nombramiento de un exalcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, como ministro de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué pistas, por lo menos, existen en cuanto a que se vaya a dar una atención adecuada, prioritaria a la Azuay? Realmente hay una estructura fuerte, poderosa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que está infiltrada por la corrupción. Y obviamente esta ha dejado definiendo un plan y un presupuesto. El señor ministro Cabrera está un poco como sujetándose dócilmente a este plan y a este presupuesto. Él puede, como ministro, obviamente, originar y plantear una reforma del presupuesto y una reforma del plan. Ese sería mi primer punto de vista, porque el ministro ha estado diciendo que no puede alterar lo que ya está planeado y presupuestado, pero sí lo puede alterar. Esa sería la primera cuestión. Realmente en este lapso de tiempo no ha habido ninguna demostración o ninguna prueba de que hay interés por resolver el problema vial. Han habido declaraciones del señor ministro, por ejemplo, una de ellas realizada el 7 de agosto, un día antes de que concurra con el presidente Lasso a la provincia del Cañar. En esa entrevista, él reconoció, por ejemplo, que los estudios para el proyecto de 4 carriles desde Huangacucho hacia Pauti-Gualaceo, en el ministerio los habían tenido escondidos. Esta es la expresión que él mismo dijo, es decir, él constata las maniobras oscuras y la corrupción que hay en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo puede el ministerio y los funcionarios haber tenido escondidas
escondidos los estudios, sin dar ninguna respuesta. Esto lo dijo en una entrevista radial en una de las emisoras de acá de Cuenca el 7 de agosto. El mismo, que los estudios han estado escondidos. Entonces, él ya va constatando la realidad estructural y funcional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel de la planificación. Por ejemplo, él también tiene que detener la ejecución del denominado corredor Cumbe-Biblián, Cumbe, Cuenca, Acceso Sur, Azogues, Biblián, porque no tiene ningún sentido, es una obra que no soluciona en absoluto, no es esa la obra que quieren los azuayos y los cuencanos. Los azuayos y los cuencanos queremos, por ejemplo, que el señor ministro entregue en concesión o incorpore al programa de mantenimiento y conservación vial por resultados con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, de la Cuenca Girón-Pasaje. Esas son las obras sustanciales e importantes. No esta que solamente se refiere a la construcción de una nueva carretera de 14.5 kilómetros desde Cumbe hasta Gullo, para empatar con la vía rápida a Cuenca El Descanso. Es decir, esto no solucionará momentáneamente, reducirá el número de minutos, pero obviamente también en este sentido el gobierno anterior y el ministro anterior jugaban con las palabras, denominaron el corredor Cumbe-Biblián, cuando ya antes mismo este corredor está denominado como el corredor logístico, que viene desde Tundaime, pasa por Loja, pasa por Cuenca, pasa por Azogues, para facilitar el transporte de los concentrados minerales hacia el puerto de Guayaquil. De tal manera, pues, que, por ejemplo, refiriéndome al corredor Cumbe-Biblián, no significa ninguna acción de importancia o que modifique o cambie la situación deplorable de la vialidad de la provincia de La Suay. Los azuayos queremos vías que estén estables. En la Cuenca Molleturo, Puerto Inca, pudimos ver lo que ocurrió en el kilómetro 49, en donde además hubo una serie de contradicciones, porque en un momento se dijo que este era, inclusive el ministro lo declaró en emergencia al kilómetro 49 para hacer la contratación de estudios geológicos y más. Y luego se probó que no son necesarios esos estudios. Es decir, hubo ahí una situación de confusión. Sin embargo, pudimos constatar cómo afectó a la actividad económica de Cuenca y de La Suay ese derrumbe, producto del descuido y de la falta de mantenimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo personalmente, regresando del exterior, debí utilizar el camino por Cañar, igualmente un camino en una situación desastrosa por falta de mantenimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y así, mi estimado ingeniero Cardoso, las vías de La Suay necesitan un plan estratégico, necesitan que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se proceda a una reflexión y a una planificación del conjunto y que no se nos quiera engañar con el cuento de que haciendo el corredor Cumbe-Biblián y construyendo este pequeño tramo, que además será pagado por los azuayos y cuencanos, porque no es una contribución del gobierno Con central, vías con unos todos costos nuestros impuestos. altísimos de lo que se ha podido ver. Claro, los costos son sumamente altos. Se habla de un costo de 14 millones de dólares por cada kilómetro, cuando con esos 14 millones probablemente podríamos arreglar y hacer un programa de mantenimiento adecuado de la Cumbe Girón Pasaje o de la Cuenca Molleturo Puerto Inca. Bien, lamentablemente el Realmente, tiempo se nos ha agotado, economista Serrano. Lo que cabe hacer énfasis es que se esperan respuestas concretas, inmediatas, efectivas del gobierno en los dos temas principales sobre los que hemos dialogado y también que las autoridades azuayas despierten. La ciudad de Cuenca no puede continuar en pasividad sobre estos temas. así es, ingeniero. Yo le invitaría, le propondría a su persona que convoque a los señores asambleístas sobre esta materia e igual al señor alcalde y a los concejales. Los asambleístas para que llamen a nivel de la asamblea a los ministros correspondientes y la autoridad local, el señor alcalde, para que se pronuncie respecto de cómo está la situación de la consulta, cómo está el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelos y todo el trabajo de definición que ya tiene hecho etapa sobre las áreas de recarga hídrica.
Este sería mi punto de vista. Muchas Bien. gracias por la Gracias a oportunidad de usted, opinar. economista Serrano. El economista Serrano es parte del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY, fue director del CREA, Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Nos vamos a una breve pausa.